Muy buenas noches a todos. Estamos en un especial aprovechando el 31 de octubre, que es Halloween. Y vamos a hablar un poco de Samhain, que se escribe Samaín, que es la pronunciación gaélica de esta festividad celta que da origen a la fiesta de Halloween. A ver. Voy a tratar de estar atento a si alguien manda mensajes, tenerlo acá para responderlos. Voy a tratar de estar atento. No, vos no te escuches. Ahí está. Hay 5 personas. Bien. Bueno, voy a empezar. No sé si hacer un poco de tiempo hasta que llegue alguien. Últimamente escuchaba mucho la idea de que Halloween es una festividad yankee, y hay mucho esa idea como desde el argentinismo de mostrarse muy en contra de esta festividad. Quizás las nuevas generaciones lo tenemos un poquito más apropiado por lo que vemos en la tele, en programas, en un montón de cosas, pero siento que otras generaciones quizás tienen un prejuicio que quizás hoy desmitifiquemos un poco para ver que hay algo de falso en ese prejuicio, que Halloween no es una festividad norteamericana, ni mucho menos, sino que viene de otras naciones que eventualmente en diásporas y éxodos se mudaron a Estados Unidos principalmente. Acá hay muy pocos descendientes de irlandeses, de escoceses, de galeses. Así que hoy vamos a tratar de ver un poquito más por dónde viene el origen de Halloween. No solamente eso, sino que también vamos a mechar con mitos irlandeses. Y vamos a ir paseando por los seres feéricos que son tan importantes en la tradición irlandesa y en sus mitos. Vamos a ir pasando por alguna deidad, por algún mito sobre la tierra de la eterna juventud. Vamos a ver esa naturaleza amoral que tienen los seres feéricos, que en la cultura irlandesa, cuando se habla de hadas, capaz nosotros se nos viene a la cabeza una persona diminuta con alas de libélula. En los folclores celtas, hada es un grupo que engloba montones y montones de seres y de razas, entre duendes, elfos, algo parecido a sirenas y montones de otras cosas más. Que algunos llaman seres elementales, otros le llaman simplemente feéricos. Así que voy a arrancar. ¿Tenemos a alguien ya ahí dando vueltas? Sí, ahí estaban poniendo el grande lucho, esas cosas. Bien. Bueno, entonces voy a arrancar con primero una anécdota de algo que me pasó hace algunos años, que me hizo interesarme particularmente en Samaín o Samhain, un término que voy a usar intercambiable porque es lo mismo. Samhain es la pronunciación gaélica irlandesa de Samaín. Samaín es como le llaman las culturas celtas de España. Para poner un poco de marco, las naciones celtas son 8, 3 de origen gaélico, que son Irlanda, Escocia y la isla de Manes, 3 de origen bretón, que son Britania, Cornualles y Gales, y 2 de origen español o ibérico, que son Asturias y Galicia, que también tienen una fuerte cultura celta, que en algunos libros más tradicionales quizás los dejaron afuera del mapa de los celtas. Hoy se está recuperando eso. Los españoles llaman Samaín a esta festividad. Bueno, hace algunos años, en este mismo día, un 31 de octubre, me llamó un amigo mío, Carlos. A mí me llamó la atención porque cuando alguien me llama por teléfono, sé que es por algo importante. Generalmente la gente no me llama por teléfono, me escribe, y si alguien me llama por teléfono es porque algo importante pasa. Entonces lo atendí, lo noté preocupadísimo. Carlos
Es un tipo muy particular, es un católico acérrimo, es descendiente de irlandeses, tiene uno de esos apellidos impronunciables. Así que bueno, lo escuché tan preocupado que le presté toda mi atención. Tenía que salir a hacer cosas, pero demoré lo que tenía que hacer. Me puse a escuchar lo que tenía para decirme. Me contó que tuvo un sueño terrible, un sueño que lo había dejado muy muy mal, un sueño oscuro, y que cada vez que cerraba los ojos o cada vez que pensaba en algo se le venían las imágenes vívidas a la cabeza de ese sueño que había tenido. Me había contado que en ese sueño era un atardecer en un pueblo muy muy antiguo. Había una hoguera gigantesca en el medio del pueblo y montones de personas enmascaradas alrededor parecían hacerle alguna especie de ovación a ese fuego. Me contó de una anciana que hablaba en unas palabras en una lengua antigua que por algún motivo que él no conocía, él podía entender lo que decía. Le estaba haciendo una oración al fuego, estaba pidiéndole protección, porque al parecer ese era el día, ese 31 de octubre, era el día que iba a separar la parte de las cosechas del año y dar inicio a la época del invierno crudo. Entonces esta anciana le estaba pidiendo protección al fuego para su gente. Había un hombre que estaba sacrificando algo de su ganado al fuego también por protección. Unos niños, hombres y mujeres enmascarados golpeaban a las puertas e intercambiaban versos a cambio de alimentos. Y en una de las chozas que no tenía muros y se podía ver el interior, había un clan sentado a la mesa, pero con la particularidad de que había sillas vacías en el medio del clan, cosa que no se acostumbraba. Y Carlos pudo ver que se acercaban cerca del fuego unos espíritus que caminaban y se sentaban justo en las sillas vacías alrededor de aquella mesa. El sueño no terminaba ahí. Lo que más extraño le había parecido a Carlos era a lo lejos un túmulo. Los túmulos son montículos de tierra con el pasto crecido por arriba, que hay en muchas partes del mundo, pero que si bien aparentemente parecen colinas, tienen ingresos a tumbas subterráneas. Y lo que era particular en el sueño de Carlos era que el sol estaba en un punto muy específico del horizonte por donde no podía pasar muy a menudo, y se alineaba perfectamente con la entrada del túmulo, bañando todos los salones internos del color naranja del atardecer. Carlos, a medida que me contaba su sueño, se ponía más y más preocupado, se agitaba más y en un momento tuvo que frenar. Yo traté de tranquilizarlo, pero fue en vano. En un momento colgamos. Yo me quedé muy preocupado, pero también me quedé muy intrigado por ese sueño que había tenido y me fue imposible no ir a documentarme un poco. En lo que busqué un nombre fue contundente: Samaín o Samhain en gaélico irlandés. El artículo mencionaba cosas idénticas a lo que Carlos había soñado esa tarde del 31 de octubre. Al parecer Samaín era una festividad celta, pagana, que se daba precisamente ese día, que separaba la temporada de cosechas de la temporada de invierno. Al parecer se hacía una gran hoguera en el medio del poblado para protegerse del invierno, también para protegerse de otras cosas, porque eso que Carlos había visto en el túmulo es porque al parecer el 31 de octubre el sol se pone en una posición por la que pasa solamente una vez al año en esa fecha, en la que se alinea con las entradas de los túmulos a lo largo de todo el mundo. Los túmulos son construcciones que tienen más de 5.000 años, que datan del Neolítico. Y como los celtas creían que los túmulos eran los portales que daban a los otros mundos, al mundo de los muertos, al mundo de las hadas, al parecer ese 31 de octubre, Samaín, era el día en que esos portales estaban más fuertes que nunca y el mundo de las hadas y el mundo de los hombres y el mundo de los muertos
se unían casi como si fuesen el mismo. Y según ese artículo también los muertos podían pasar a nuestro mundo y la gente solían dejarle un asiento alrededor de la mesa para que se sienten junto con ellos los familiares difuntos y puedan compartir al menos una noche al año con ellos. Las máscaras, todo lo que había soñado Carlos era la viva imagen de lo que yo leí en ese artículo. Avanzando y buscando en otros lugares, me enteré que con la cristianización de los pueblos celtas, luego de las matanzas, Samaín fue erradicado, fue cambiado el nombre por All Hallows Eve, que significa algo así como la víspera de todos los santos. Y con el tiempo, mucho tiempo después, con las diásporas irlandesas, escocesas, galesas, de la gente de España, de los celtas de todo el mundo, principalmente a lugares como Estados Unidos, porque a la Argentina no vinieron tantos, empezaron a revivir de a poco algo de esas culturas. Y los niños volvieron a usar máscaras y volvieron a golpear a las puertas y a recitar versos a cambio de dulces. Y las hogueras fueron reemplazadas por velas en las casas de la gente. Y se dice que incluso algunas familias todavía dejan asientos vacíos para que los visiten sus muertos y poder compartir una noche más al año con ellos. Todo esto me hizo pensar mucho en que quizás hay algo en esa sangre, hay algo en esa herencia, en esa ascendencia, más fuerte inclusive, que puja más fuerte que las propias creencias personales. Y quizás eso hizo que Carlos McLachlan, un católico acérrimo, esa noche soñara con Samaín. Ese es un cuento, se llama Samaín o Samhain, es mío, de Luciano Montalto. Y intenta explicar un poco el origen de este Halloween, un poco lo que decíamos al inicio, la idea de que Halloween no es una festividad norteamericana, sino que viene de distintas partes del mundo, de todos los pueblos celtas. Y de a poco vamos a ir pasando por distintos mitos, cuentos que nos van a ilustrar un poco de esta mitología irlandesa y de algún otro lugar también puede ser. Con lo que vamos a empezar es hablando de los féricos. Los féricos, los seres féricos, para los irlandeses, como les contaba antes, son una multiplicidad de criaturas diferentes. Y tienen una moralidad dudosa. En algunos cuentos, en algunas leyendas parecen ser generosos, en otras parecen ser terribles y llevan a catástrofes inmensas, y en otros simplemente son burlones y se toman todo con calma y en broma. Hay un cuento que se llama Fadrig y el Puca y que representa muy bien la naturaleza bondadosa y generosa de algunos de estos féricos. Había un niño llamado Fadrig que era hijo de un campesino. Él se dedicaba a ayudar a su padre en todo lo que necesitaba. Y uno de los trabajos que él tenía que hacer muy a menudo era llevar a las ovejas a pastar a una colina cercana. Hacía un frío terrible y Fadrig no quería llevar a pastar a las ovejas, pero tenía que hacerlo, así que se puso una mantita medio roñosa, medio roída, pero era lo que tenía para abrigarse y se fue a la colina. Mientras estaba ahí haciendo pastar a sus ovejas y tratando de no morirse de frío, vio correr una figura en el medio de la espesura. Escuchó unos pasos rápidos y la vio. Vio una figura negra, casi irreconocible, ya estaba cayendo el atardecer, pero se dio cuenta que era una especie de toro, y él, que conocía muy bien los mitos irlandeses, se dio cuenta que era un puca. Los pucas son duendecillos que tienen la particularidad de poder tomar la forma de animales. Entonces los llamó: Puca, Puca, acércate, vení que hace un frío terrible.
si vos seguís toda la noche así, te va a pasar algo, te vas a enfermar, vení que te voy a dejar mi mantita y con eso vas a pasar calentito toda la noche, yo ya me vuelvo a mi casa, no importa. Bueno, entonces la figura se detuvo y poco a poco empezó a salir de aquella espesura. Era un toro, en efecto, y estaba viniendo hacia Fadrig con una alegría tremenda. Movía el rabo y daba saltitos con las patas. Y cuando llegó, Fadrig le dio su capa y el toro, muy contento, antes de irse, le dijo: niño, por tu generosidad voy a recompensarte muy bien. Te espero a medianoche en el molino de tu padre. Y se perdió el toro. Fadrig se fue a su casa y apenas pudo esperar a medianoche. Cuando se cumplió poco antes de medianoche fue corriendo al molino, pero no encontró nada ahí. Lo único que vio era a los holgazanes trabajadores de su padre que estaban durmiendo sobre los sacos. Todo el trabajo estaba sin hacer como siempre. Y Fadrig esperó y esperó y esperó. En un momento se aburrió, se quedó dormido y despertó al otro día y se sorprendió porque en ese molino todo el trabajo estaba hecho. Los granos habían sido molidos, sacos uno puesto arriba del otro ocupaban todos los muros de aquel molino. Era el trabajo que podrían haber hecho decenas y decenas de personas en una noche. Y no podían haber sido los trabajadores porque seguían durmiendo. Entonces Fadrig, extrañadísimo, volvió a su casa y volvió a ir a la noche siguiente. Pero pasó lo mismo. No vio nada, se aburrió, se quedó dormido y al otro día montones y montones de trabajo hechos. Fue una vez más y le pasó lo mismo. Entonces se decidió que iba a ir un momento antes, se iba a esconder en un arcón, iba a espiar escondido lo que pasaba a medianoche en ese molino. Así lo hizo. Y a las 12 de la noche se abrió la puerta de un portazo y entraron uno atrás de otro 6 pequeños duendecillos. Estaban encabezados por uno muy viejo que llevaba sobre los hombros aquella mantita que le había dado Fadrig, algo agujereada, roñosa. Era un puca viejo. Y entraron en fila y al instante se pusieron a trabajar. Varios traían cargando al hombro montones y montones de grano, y los 6 se pusieron alrededor del molino y le hicieron girar, 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 y molieron montones y montones de grano, y a una velocidad tremenda armaban las bolsas de harina y las apilaban sobre los muros, y Fadrig estaba alucinado. Se quedó toda la noche mirando aquel espectáculo, sin aburrirse en lo más mínimo, y cuando llegó el amanecer, los 6 pucas se fueron. Fadrig volvió corriendo a su casa y le contó a su padre la maravilla que había visto. Su padre decidió que, dada semejante noticia, ya que el viejo puca manejaba tan bien su molino, iba a despedir a sus trabajadores holgazanes y lo iba a dejar que se haga cargo él. Pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron los meses. Fadrig iba todas las noches a ver trabajar a los pucas porque le alucinaba verlos. Y el padre de Fadrig amasó una pequeña fortuna en ese tiempo porque los pucas eran tremendamente trabajadores. Llegó un día en que Fadrig sintió lástima por el viejo puca, viéndolo trabajar día y noche, noche y día durante tanto tiempo, estando viejo, cansado y llevando esa ropa harapienta, y dijo: le voy a comprar con mis ahorros un traje de seda azul tal y como se merece ese duendecillo. Y así lo hizo. Lo esperó, se escondió, lo esperó a medianoche, dejó aquel traje tendido sobre el suelo y esperó escondido. A medianoche se abrió la puerta, el viejo puca entró y cuando vio el traje le brillaron los ojos y se echó encima del traje. Se arrancó las ropas viejas que tenía, las tiró a un costado, se puso el traje de seda azul y fue a mirarse un charquito donde podía ver su reflejo. Y con el traje puesto se miró y dijo: este ya no es un puca trabajador. Este es un señor puca, es un caballero puca y todo el mundo merece ver la galantería que ahora viste.
Y cuando terminó de decir eso, se dio media vuelta, se fue de ese molino y no volvió nunca más. Así lo hicieron los otros pucas detrás de él. Pasaron los días. Fadrig iba todas las noches al molino, pero el puca no volvía. Volvió a las colinas donde lo había visto por primera vez en forma de toro, pero tampoco lo vio ahí. Y así pasaron los años. Fadrig se hizo un hombre. Su padre, con esa pequeña fortuna que había amasado, lo mandó a estudiar lejos. Allá conoció a una chica hermosa y en un momento se casaron. Cuentan que en aquella boda, cuando era el momento del brindis a la salud de los novios, una copa de oro maciza apareció justo frente a Fadrig, llena de vino. Fadrig la levantó. Nadie nunca supo de dónde salió, nadie pudo ver quién la había dejado ahí, pero Fadrig la levantó y mirando hacia sus invitados, que él también levantaban la copa a él, vio en la última hilera de invitados una figura pequeña, con un traje azul despampanante, que levantaba la copa a su salud. Dicen que Fadrig vivió mucho tiempo y su esposa también, y fueron muy felices, tuvieron montones de hijos y hoy sus herederos todavía tienen en sus salones aquella copa de oro macizo. Y cada vez que viene alguien de visita y pregunta por esa copa, le cuentan la historia de Fadrig y el puca. El cuento se llama Fadrig y el puca y es un mito tradicional irlandés. Y así como hay féricos que pueden ser muy generosos, como es el caso, hay otros que pueden ser, o quizás los mismos a veces, pueden ser muy peligrosos. Ese es el caso del cuento que les voy a contar ahora, que habla sobre un constructor. Goben era el constructor más famoso de la tierra de Irlanda y de las tierras vecinas. No había un monarca, un rey, un señor que no lo hubiese contratado para construir una maravilla para él. Y cada rey, cada señor que le pedía una construcción, terminaba estando orgullosísimo de semejante cosa. Las celaban a sus construcciones. Goben ya estaba viejo, había construido toda su vida y en un momento se retiró a una cabaña lejos con su mujer y con su hijo. Ya no se dedicaba más a eso, pero seguía amando profundamente su oficio. Un día llamaron a su puerta. Unos golpes fuertes. Su mujer le dijo que no abra, que era peligroso, que tenía un pésimo presentimiento, y su mujer no se equivocaba con esas cosas. Pero los golpes se hacían cada vez más fuertes. En un momento estuvieron a punto de tirar la puerta abajo y Goben tuvo que abrir. Cuando abrió, vio dos figuras que con la velocidad de un rayo se metieron adentro de su cabaña, y cuando se dio vuelta para verlas, vio dos hombres que no eran hombres. Se dio cuenta que no eran hombres porque tenían rostros angulosos y orejas en punta. Eran delgados y muy altos. Llevaban una armadura de plata y espadas de oro. El más joven de ellos le dijo: constructor, venimos de parte de Maeve, la reina de las hadas, y vamos a llevarte al reino de las hadas para que construyas para ella el palacio más maravilloso que se haya visto en todos los tiempos. El constructor, que era un hombre viejo y renegado, le dijo: de ninguna manera. Ustedes son unos mal educados por entrar de esa manera a mi casa, y yo para gente así no trabajo, así que ya mismo los quiero afuera. El joven se sorprendió: pero anciano, ¿no estás pensando en las riquezas que podemos darte, el oro, las gemas? Y Goben, que no era ningún tonto, le respondió: las gemas y el oro de los duendes
Es bien sabido que son ilusorios y en el momento en que yo termine mi trabajo y ustedes se vayan, van a desaparecer bajo mis narices. Entonces habló el más viejo de ellos, de aquellos guerreros. Constructor, yo sé de algo que va a interesarte. Sé muy bien, es muy reconocido tu nombre y tu fama y sé muy bien que amás tu trabajo y tu oficio. Así que puedo decirte que en el reino de las hadas vamos a proveerte de materiales fantásticos, materiales imposibles que no existen en el mundo de los hombres. Vamos a darte bloques de oro, ventanales de jade, tejas de ópalo para que construyas el palacio tal y como vos quieras, porque eso también. Maeve está dispuesta a que el palacio lo hagas a tu gusto. Y Goben, que era un amante de su oficio en ese momento, conmovieron y tocaron su corazón y aceptó sin dudarlo. A la mañana siguiente partieron en unos caballos de patas delgadas. Se adentraron en un túmulo, porque como ya dijimos antes, los túmulos son los que unen el mundo de los hombres con el mundo de las hadas. Y se internaron en túneles subterráneos hasta llegar a una puerta de oro, y más allá de esa puerta de oro, en una caverna gigante, vieron algo como si fuese un exterior. En esa caverna, en la parte de alta, en vez de haber un techo cavernoso, había un cielo azul, y nubes surcaban de un lado para el otro, y un sol amarillo iluminaba debajo un pasto tan verde como el pasto de Irlanda. Así lo condujeron a través de esos prados de fantasía hasta llegar a donde debería haber sido, donde debía ser construido aquel palacio. Todo le fue concedido. Materiales, mano de obra, todo lo que él necesitara se le era dado al instante, sin ninguna demora. Y fue por eso que el palacio avanzó en su construcción rapidísimo. Pero cuando estaba a punto de terminarse, Maeve, la reina de las hadas, empezó a hacerse presente cada vez más seguido y les preguntaba cuándo iba a estar terminado con gran ansia, con unas ansias sospechosas. Y siempre se iba diciendo que en el momento que estuviese terminado no se debía perder un segundo y ella debía ser avisada de inmediato. Goben ya había visto antes esa actitud en otros reyes, en otros monarcas que lo habían contratado. Muchas veces le había pasado que los reyes se enamoraban tanto de las construcciones que él hacía, que una vez que las terminaba no querían que nadie tuviese una construcción semejante. Entonces querían capturarlo o algunos hasta incluso colgarlo. Y era eso lo que le estaba pasando a Maeve. Maeve no iba a dejarlo salir de ahí. Entonces Goben, que era muy astuto, ideó un plan. Se dirigió a la reina de las hadas y le dijo: Su Majestad, estoy terriblemente apenado. Tengo que decirle que olvidé una herramienta importantísima en mi cabaña y tengo que volver de inmediato a buscarla. De otra forma no voy a poder terminar su palacio. Y Maeve, que tampoco era ninguna tonta, le dijo: Pero por favor, constructor, usted es nuestro invitado. ¿Cómo va a ser semejante viaje por una herramienta? Deje que envíe a uno de mis criados a buscarla. Usted no se haga problema. Usted no puede salir de acá. Y retrucó el constructor: Pero es que usted no entiende, esa es una herramienta encantada. Esa herramienta va a carbonizar con un rayo a cualquiera que la toque, que no sea yo, un rey o un hijo de un rey o una reina. Entonces Maeve pensó y decidió llevar a su hijo a buscar aquella herramienta, que su hijo era el príncipe del reino de las hadas. Entonces lo envió y su príncipe cruzó al mundo de los hombres y golpeó nuevamente la puerta de aquella cabaña. Esta vez la que atendió fue la esposa de Goben, que al principio, extrañadísima, escuchó al príncipe. El príncipe le decía que iba a buscar esa herramienta encantada, que iba a carbonizar a cualquiera que la tocara. Y al principio la esposa de Goben no entendía nada de lo que estaba diciendo y en un momento ella, que era muy astuta, se dio cuenta de todo, entendió todo el plan. Y le dijo: la herramienta encantada, sí, ahora me acuerdo. Verá, Su Majestad, va a tener que pasar
bajar por aquella trampilla en el suelo, esos escalones al sótano, y en el fondo del sótano tenemos guardada esa herramienta. La tenemos guardada ahí porque es una herramienta muy peligrosa. Imagínese usted que si la dejamos por acá, cualquiera que la toque puede sufrir un accidente. Entonces el príncipe se mostró muy convencido por aquella explicación y bajó los peldaños, se adentró en el sótano y... La esposa de Goben cerró aquella trampilla de un golpe, la trabó con un tronco pesado, salió afuera de la cabaña y le dijo a los guardias del príncipe que no iban a volver a ver a su príncipe a menos que le trajeran a su marido vivo, sano y salvo al amanecer del otro día. Esas palabras llegaron a los oídos de Maeve, la reina de las hadas, que con una frustración, una ira, fue con Goben y le dijo que era libre. Goben se burló de ella y se burló de los elfos y de los duendes, y bailó y se rió. Al final acabó el palacio porque él no podía dejar una construcción sin terminar, y se marchó libre del reino de las hadas. Y se dice que al día de hoy es uno de los pocos hombres que pueden decir que conocieron el mundo de las hadas y pudieron volver a nuestro mundo para contarla. Ese es un mito irlandés y se llama Cuando Goben, el constructor, construyó el palacio para la reina de las hadas. A veces los feéricos pueden ser muy recelosos, pueden ser bastante terribles. Pero también hay feéricos que se toman la vida con calma y simplemente se dedican a hacer bromas y a engañar a la gente, como es el caso de este cuento, que se llama El ama de casa. Había una vez una ama de casa que vivía en una casita que ella tenía en el medio de los montes, de las colinas. Esas no eran cualquier colina, porque ahí estaba plagado de seres feéricos. Los irlandeses tienden a llamarles la gente pequeña o la buena gente, porque se dice que a los feéricos no les gusta que le llamen duendes, no les gusta que le llamen hadas. Entonces ellos, por respeto y un poquito por miedo, les dicen la gente pequeña o la buena gente. Entonces resulta que estas colinas estaban plagadas de esta buena gente, y ella habitualmente se cruzaba con algún duendecillo por ahí. Esa tarde habían golpeado a su puerta, ella fue a atender y había un duendecillo frente a ella, cosa que era re normal en la vida de esta ama de casa. El duendecillo le explicaba que iban a festejar una fiesta en lo alto de la colina y que necesitaban una olla más, les faltaba una olla y venía a pedirle una olla prestada. Esta ama de casa aceptó, se metió en su cabaña y empezó a buscar entre sus ollas. Miró, encontró una olla que estaba en perfecto estado, hermosa, nueva. Y dijo, no, esta no le voy a prestar esta olla, está nueva. Entonces siguió buscando y encontró una olla, bueno, que tenía sus varios años, pero estaba usable. Y dijo, esta tampoco, porque esta todavía está usable. Y siguió buscando hasta que encontró una olla que estaba toda agujereada, hecha pomada. Y dijo, esta sí le voy a prestar. Porque esta ama de casa era de esas personas que seguramente cuando se los diga ustedes van a pensar en alguien. Se les va a venir alguien a la cabeza que conocen. Esa gente que hace las cosas como si las hiciese por el otro, pero siempre busca el provecho propio. Y esta ama de casa era así. Entonces fue con el duendecillo y le dijo, sí, cómo no te voy a hacer el favor de prestarte esta olla. Y le dio esa olla que estaba toda llena de agujeros y tapó con las manos algún agujero para que no se dé cuenta. Y el duendecillo re contento tomó la olla y se fue. Y al otro día volvió a golpear su puerta. Claro, lo que pensaba esta ama de casa es, los duendecillos son excelentes trabajadores. Entonces le va a dar culpa usar esta olla y la va a tener que traer reparada. Y yo así me voy a ahorrar los 6 peñiques que me cuesta el ojalatero. Entonces fue así como pasó. Golpearon a su puerta de nuevo, el duendecillo le traía de nuevo su olla y tal como ella esperaba, la olla estaba perfectamente arreglada como nueva.
Entonces, muy contenta de haberse salido con la suya, el ama de casa fue, puso la olla al fuego, echó 1 litro de leche. Y ella, que sabía perfectamente cuánto tiempo tardaba 1 litro de leche en hacerse, se puso a hacer otras cosas mientras tanto. En un momento sintió el olor de la leche quemada. Fue a la cacerola, estaba largando humo, la leche se había carbonizado, se había pegado a los bordes. No podía creer, porque ella nunca se le había pasado nada en el fuego. Pero así había pasado. Entonces, sin entender lo que pasaba, sacó la olla afuera, la tuvo que rasquetear para sacar toda la costra pegada, la tuvo que limpiar toda. Y en un momento escuchó una voz aguda por algún lado que decía: ahí van 2 peñiques. Ella no entendió de dónde venía, ni entendió lo que dijo, no le prestó atención. Terminó de limpiar la olla, la volvió a poner al fuego, tiró otro litro de leche adentro y dijo: esta vez me voy a quedar un poco más pendiente. Y se puso a hacer cosas, pero cada tanto miraba a la olla para que no se pase. Pero en un momento, el olor de la leche quemada y el humo que estaba inundando la cocina. Entonces fue a ver la olla y de nuevo toda la leche se había hecho una costra alrededor de la olla y tuvo que sacarla y limpiarla toda y rasquetearla, y ya no entendía qué podía estar pasando cuando escuchó otra vocecita aguda que decía: ahí van 4 peñiques. A ella le llamó la atención. Pero bueno, terminó de limpiar la olla, la volvió a poner a fuego, tiró otro litro de leche y esta vez no le sacó los ojos de encima. La leche hervía y ella la miraba fijo, hasta que en un punto, cuando estaba a punto de hacerse, en lugar de hacerse, se carbonizaba como por acto de magia. Cuando vio eso, el ama de casa ya se estaba arrancando los pelos de la cabeza cuando escuchó nuevamente la voz que decía: y ahí van 6 peñiques. Y cuando miró, la voz venía de la chimenea, y de adentro de la chimenea salió ese duendecillo que le había pedido la olla por primera vez. Y le dijo: ¿ves lo que te pasa, ama de casa, por avara? Quisiste engañarnos para que reparáramos tu olla y ahorrarte 6 peñiques del ojalatero, y terminé haciéndotelos gastar en la leche que desperdiciaste. Y riendo a carcajadas se escapó de la casa y se subió a las colinas. Ese cuento se llama El ama de casa, es un mito tradicional irlandés también. Y así como hay seres féricos, también hay algo que aparece muy recurrente en todas las ficciones importantes de las culturas, en todas las cosmovisiones de las culturas y en las religiones, que es algo parecido a la tierra de la eterna juventud. Así como en las leyendas artúricas estaba el Santo Grial, así como en el cristianismo está el paraíso, los celtas irlandeses al menos creían en el Terna Nog. Cuenta esta historia que Oisin estaba cazando en el medio de un bosque del condado de Kerry, en Irlanda. No había ido solo porque él pertenecía a una renombrada cofradía de guerreros llamada La Fiena, de la cual en el momento de este relato su padre, el padre de Oisin, era el líder de todos ellos. Él estaba cazando y estaba poniendo su flecha en el arco y estaba siguiendo una presa fijo a lo largo de la espesura. Pero cuando salió de la espesura se dio cuenta que no era ni una gacela ni una liebre lo que estaba persiguiendo, sino que era una doncella. Una doncella hermosísima, con rizos rojizos como los brillos del atardecer y ojos verdes como el pasto de Irlanda. Estaba montada en un caballo blanco de patas delgadas que parecía flotar sobre el suelo. Y venía hacia él. En ese momento Oisin bajó su flecha, bajó su arco, se quedó mirándola completamente enamorado, embobado, y cuando llegó hasta él no podía decir una palabra. El que sí habló fue su padre. «Muchacha», le dijo, con voz dura, «es evidente que vos no sos de estas tierras. ¿De dónde venís, muchacha?» Y la muchacha, con una voz muy dulce, respondió: «Muy observador, señor. Yo, es cierto, así como usted dice, yo no soy de estas tierras. Yo vengo del lejano Terna Nog, la tierra de la eterna juventud.
Mi nombre es Nief y soy la hija de Manenen, el señor de las mareas, una deidad muy importante del panteón celta irlandés. Y si bien ustedes a mí no me conocen, yo a ustedes los conozco muy, muy bien, porque los he estado observando largo tiempo. Y en ese tiempo que los he observado me he enamorado profundamente de su hijo, de Ashin, dijo mientras estaba montada al caballo. Ashin no podía creer lo que escuchaba, y a su padre se le infló el pecho de orgullo. Cuando Ashin volvió en sí, lo primero que hizo es dar un salto tremendo y subirse al caballo de su amada, y le dijo que aceptaba, que quería ir con ella al Ternanog y casarse con ella y vivir para siempre ahí. Y entonces se emprendieron viaje, y Ashin se despidió de la fiena y de su padre, que ellos se despedían muy contentos de él, muy contentos por él, pero muy tristes, como si supieran que nunca más iban a volver a verlo. Ashin y Nief llegaron al Ternanog y ahí vivieron 3 largos años. Nief le presentó a Ashin a su padre Manenen, el señor de las mareas, y a su corte de otras deidades en aquellos palacios de cúpulas infinitas, y lo recibieron casi como un hijo más. Lo recibían con banquetes y con todos los lujos. Después, cuando pasó la recibida, Nief a diario lo llevaba a pasear por prados imposibles, lo hacía conocer animales de fantasía, le contaba leyendas de esa tierra de la eterna juventud. Ashin se daba cuenta que los años pasaban, pero para él y para los otros no. Ellos no envejecían. Y Nief le mostró artes y colores que él no conocía porque no existen en el mundo de los hombres. Pero cuando pasaron 3 años, en el corazón de Ashin se sembró la nostalgia y empezó a extrañar su verde Irlanda, y extrañó a su padre y extrañó a sus camaradas de la fiena. Entonces se dirigió a su amada y le dijo: Nief, amada mía, necesito hacer una breve visita a Irlanda. Quédate tranquila que voy a ir y voy a volver porque yo ya no puedo vivir sin vos. Pero necesito que me prestes tu caballo para poder hacer ese viaje, que es el único con el que se puede ir a la tierra de los hombres. Y Nief, con ojos tristes, se moría de ganas de decirle que no lo hiciera, que era peligroso, que si uno cruza al mundo de los vivos, al mundo de los hombres, después es muy difícil que pueda volver a la tierra de la eterna juventud. Pero era en vano. Él ya estaba decidido. Entonces Nief le cedió su caballo y le dio una advertencia: que bajo ningún motivo bajase de aquel caballo, bajo ninguna situación pisase el pasto de Irlanda. Y así fue como Ashin volvió a Irlanda, pero cuando llegó el pasto no era tan verde como él lo recordaba. Entonces fue a un enorme fuerte que era el centro donde se reunía la fiena cada vez que no estaban en alguna travesía por alguna tierra lejana. Pero cuando llegó a ese palacio que cuando él vivía ahí era majestuoso, llegó y lo vio destruido, en ruinas, tomado por la maleza. Entonces, extrañadísimo, fue a recorrer otras partes de Irlanda, otros lugares que él conocía, y todo estaba arruinado y en su lugar había nuevas construcciones, diferentes, de otros estilos. Entonces, siguiendo viajando por los caminos, se encontró un grupo de campesinos que estaban tratando de mover una pesadísima roca del camino para poder seguir su viaje. Entonces les preguntó por la fiena, le preguntó por su padre, les preguntó por la Irlanda que él conocía. Y los campesinos, para su pesar, le explicaron que no, que eso eran leyendas de otro tiempo, que en Irlanda desde esos momentos habían pasado 300 largos años. Y Ashin entendió que el tiempo en el mundo de los hombres y en el Ternanog discurría diferente. Y 3 años en el Ternanog habían sido 300 años en el mundo humano. Entonces, con el corazón roto, dispuesto a volverse al Ternanog, decidió cumplir un último deseo para los campesinos, que le pidieron por favor si podía correr aquella roca del camino que ellos no podían correr.
ya que él era uno de los guerreros de la Fiena, que eran conocidos por ser más fuertes que 10 hombres. Y él, en efecto, podía correr a esa roca con una sola mano. Y como recordaba aquello que le había dicho Nief, se acercó con su caballo, se puso al lado de la roca y sin bajarse y sin pisar la tierra de Irlanda, tomó aquella roca y con mucha facilidad la levantó, porque su cuerpo podía resistir cualquier peso. Pero lo que no podía resistir cualquier peso era la correa que agarraba el asiento de su caballo, que de pronto se cortó y Ashin cayó de rodillas al suelo. Y su caballo salió corriendo, volviendo al Terranov como si supiese lo que iba a pasar. Y a aquellos campesinos se les tornó blanco el rostro al ver cómo 300 años caían sobre el cuerpo de Ashin, y lo convertían de un joven vigoroso en un instante en un viejo decrépito y ciego. Se dice que al día de hoy Nief sigue en el Terranov esperando el retorno de su amado, que, como ya se imaginarán, nunca va a volver. El cuento se llama Ashin, Nief y el Terranov y nos cuenta sobre esta tierra de la eterna juventud y algunas de estas tragedias irlandesas. Hay algunas deidades que, parecido a como pasa en otros panteones, pienso en el panteón romano o el griego, son deidades que tienen algo de humano y se mezclan con los hombres y con las mujeres sin mayor problema. No tienen este carácter de divinidad que quizás tienen en otras religiones. Y este cuento habla de una de ellas. Había un campesino llamado Croniuk que vivía en una pequeña cabaña rodeado entre colinas. Él vivía con sus 2 hijos porque había quedado viudo hace muy poco. Vivían bastante mal. La muerte de su mujer había hecho un daño irreparable en aquella familia y eso de alguna forma se veía plasmado en sus siembras y en cómo les iban en los negocios. Entonces, además de ser muy infelices, les iba muy mal eran muy poco prósperos. Un día de las colinas bajó una mujer. Era una mujer hermosísima. Golpeó a la puerta de Croniuk y en esa cabaña se quedó para siempre. Porque se enamoró de Croniuk y Croniuk se enamoró de ella. Y sus hijos aprendieron a amarla tremendamente y eso con el tiempo volvió a ser la familia que alguna vez fue. Había algo especial en esta mujer porque desde que llegó a la vida de Croniuk, las cosechas empezaron a mejorar y las ventas empezaron a mejorar también y de pronto se volvieron una familia muy próspera. Un día se celebraba en la capital del Ulster, porque toda esta historia transcurre en el Ulster, que es el norte de uno de los reinos, antaño uno de los reinos, hoy el norte de Irlanda. Un día se festejaba en la capital del Ulster una gran feria. Y en esos tiempos no había demasiadas diversiones, entonces cuando había una feria todo el mundo iba, no se la perdía nadie. Y Croniuk no se le iba a perder tampoco, entonces juntó sus cosas y cuando estaba por salir su mujer le dijo que se divierta mucho, que vaya, pero que bajo ninguna circunstancia hable de ella con nadie, que a nadie le diga que ella estaba ahí. Croniuk no entendía por qué, pero bueno, se fue. Se fue, llegó a la capital. En la capital encontró todo lo que él esperaba ver. Estaba atiborrada de gente, había ferias, había artesanos, había juglares y había danzas y había fuegos y había comidas y banquetes. Y en el centro la atracción principal era una pista de carreras preparada para una carrera de caballos que se iba a dar al anochecer. Croniuk bebió y comió y en un momento cuando se iba a dar la carrera él ya estaba más que borracho y la carrera dio arranque y por supuesto
el caballo del rey del Ulster, quien organizaba esa feria, ganó por lejos, porque era el caballo más entrenado de la región, y el rey entonces ganó aquella competencia. Y Croniuk, que estaba muy borracho, empezó a decir esas cosas que dicen los borrachos, y entre tantas pavadas que decía, una de las cosas que dijo es que sí, que el caballo del rey era muy rápido, pero que su esposa era 10 veces más rápida que aquel caballo. Los campesinos se remataban de risa, le acercaban más bebida. El que no se rió tanto fue el rey, cuando llegaron aquellas palabras a sus oídos. Lo mandó a llamar y le dijo que demostrara lo que había dicho o que lo iba a hacer colgar al amanecer. Mandaron a llamar a su esposa se presentó al otro día y para sorpresa de todos estaba embarazada en un punto que estaba muy cerca de dar a luz. Entonces ella se arrodilló frente al rey del Ulster y le pidió por favor que no la hiciera correr en esas condiciones, que corrían peligro sus hijos si lo hacía y corría peligro su vida, su propia vida. Le pidió por favor que ella no tenía ningún problema de correr contra el caballo del rey, pero no en ese momento, que le esperara unas semanas. Pero el rey se negó rotundamente. Entonces se dio vuelta y le pidió a la gente, a sus vecinos, y ellos se negaron también, porque ¿quién se iba a poner en contra del rey? Y ofendidísima, la mujer fue y caminó hasta la pista y se puso lista para el arranque de la carrera, y antes de que suene la señal de arranque de la carrera, al rey se le dio por preguntarle cuál era su nombre. Y ella, furiosa, le respondió que su nombre era Maja. Y en ese momento los cabellos y las pieles se erizaron de todos los campesinos y del mismo rey, porque Maja es una deidad muy importante para los irlandeses, que entre una de sus competencias, entre uno de sus dominios, estaban las carreras y estaban los caballos. Entonces la carrera dio arranque y tal y como dijo Croniuk, Maja superó al caballo en la carrera y corría 10 veces más rápido que aquel caballo. Cuando ganó la carrera, se echó al suelo y entre gritos, gemidos y maldiciones, dio a luz a 2 gemelos. En ese punto algunas leyendas cambian el final. Algunas dicen que simplemente se levantó con sus 2 gemelos en brazos y se fue y nunca más volvió. Otras dicen que murió en el parto. Pero en lo que todas las leyendas concuerdan es que entre esas maldiciones maldijo a todos los hombres y todas las mujeres del Ulster, a todos esos cobardes que le habían dado la espalda, y los maldijo y las maldijo a una vez al año en una fecha determinada, sufrir dolores de parto, los mismos que ella estaba sufriendo en ese momento, durante 4 días y 5 noches. Se cuenta que uno de los enemigos de Irlanda, del Ulster más puntualmente, en un momento de la historia aprovechó esa debilidad de sus guerreros para ganarles la batalla. Pero esa ya es otra historia. A la capital, desde ese momento, a la capital del Ulster, se le puso el nombre de Man Maha, que significa en gaélico irlandés los gemelos de Maha. El cuento se llama Los gemelos de Maha, Man Maha, y es un mito tradicional también irlandés. Existen también brujas y espíritus en el folclore irlandés. Hay uno de los espíritus más populares que me gustaría contar un cuento hoy, pero no tengo un cuento que le haga justicia a semejante hada, que es la Banshee. Así que no voy a perder la oportunidad de contarles ciertas generalidades de este espíritu que aparece en tanto de hoy en la cultura popular. Pero no voy a contar un cuento de la Banshee porque no tengo un cuento de la Banshee, voy a contar un cuento de otro espíritu. La Banshee literalmente significa en gaélico irlandés Banshee, que significa hada mujer. Es un espíritu
que en algunos lugares se lo tiene como un espíritu maligno, pero nada más lejos que eso. Es un espíritu que aparece frente a los hombres con la apariencia generalmente de una mujer en una túnica blanca, espectral, que aparece perdida entre los bosques generalmente, a veces con la apariencia de una muchacha joven, a veces con la apariencia de una vieja con los pelos enmarañados. Y su función es advertir a la persona con la que se encuentra que él o que alguien cercano está a punto de morir. No trae la muerte, sino que da aviso de la muerte. Es una mensajera, la Banshee, y se la conoce porque su forma de dar aviso es muy tétrica, porque es un grito terrible que dice que a una persona que esté cerca le puede romper los tímpanos tranquilamente. Así explican los irlandeses esos aullidos que a veces se escuchan en los bosques por las noches, como que es el grito de la Banshee. Pero bueno, el cuento que les voy a contar se llama La trucha blanca del lago Feg, y es uno de esos cuentos que, como pasa en otros folclores, explican el origen de algo que existe en el mundo. Eso pasa tanto en el folclore irlandés como en montones de otras culturas. Y en este caso, este cuento que se llama La trucha blanca del lago Feg explica el origen de un tipo de trucha que es muy común en los lagos de Irlanda, que es una trucha blanca que tiene el costado surcado por una mancha roja. Había una vez una doncella que vivía en un castillo al lado del lago Feg. Ella estaba muy entusiasmada porque estaba enamoradísima de un príncipe y estaban a punto de casarse. Pero un día recibió la terrible noticia de que aquel príncipe, en un paseo nocturno, fue abordado por dos de sus más terribles enemigos, fue degollado y fue tirado al fondo del lago. Cuando la doncella se enteró de eso, no paró de llorar. Se le destruyó el corazón y todos los que vivían en las cercanías decían que la escuchaban llorar cada noche, sin falta. Era tanto así que una noche no la escucharon llorar y se preocuparon muchísimo. Hacían bien porque a partir de esa noche nunca más se la volvió a ver a la doncella, y cuentan quienes vivían ahí cerca que las hadas del lago la llamaron para vivir con ellas, ahí en las profundidades del lago. Algo pasó muy poco tiempo después de la desaparición de la doncella, que es que en ese lago apareció una trucha blanca. Y esto era un fenómeno muy extraño, porque las truchas blancas en el momento de este relato no existían en Irlanda. No había una trucha blanca en un lago en Irlanda. Entonces las gentes de ahí, del pueblo, que también como sucede hoy en día, según se dice, pero más en esos tiempos, creían muy profundamente en los espíritus, creían muy profundamente en las hadas. Entonces, cuando vieron aquella trucha blanca, sin lugar a dudas dijeron que era el espíritu de la doncella que estaba en ese lago. Entonces, siempre que iban a pescar al lago, se tomaban todos los recaudos para no molestar ni dañar a la trucha blanca del lago Feg. Hasta que un día llegó un forastero. Llegó un forastero al pueblo, era muy maleducado, era impertinente y no le importaban todas esas leyendas, ese folclore que tenían los pueblerinos de Irlanda. Y cuando le contaron de la trucha blanca del lago Feg, él dijo que eran todas idioteces y que él la iba a pescar y se la iba a comer y les iba a traer sus huesos para demostrarle que era un pescado como cualquier otro. Entonces así hizo, agarró su equipo de pesca, se fue al lago, armó su tienda muy cerca y se puso a pescar día y noche, día y noche. Un día terminó pescando a la trucha blanca y se la llevó a donde tenía su tienda y armó un fuego y tiró la sartén y tiró la trucha a la sartén. Y esperó un rato a que se haga, pero la trucha no se cocía nunca. Entonces, extrañado, la tapó, esperó
Volvió a mirarla, pero tampoco se cocía. La dio vuelta, la tapó, se fue a dar un largo paseo, volvió y cuando destapó la sartén seguía sin hacerse lo más mínimo la trucha, estaba cruda. Entonces dijo, bueno, lo que debe estar pasando es que la escama debe ser muy dura y se debe haber cocinado por dentro, pero no se cocinó por fuera. Entonces agarró, sacó su cuchillo, le abrió un tajo y escuchó un grito terrible que lo hizo saltar, soltar su cuchillo, caerse al suelo, porque era el grito de una mujer. El pescado salió volando, cayó sobre el suelo y mientras se revolcaba con ese corte horrible en su costado, empezó a tomar la forma de una doncella. Era una doncella esbelta, hermosa, con unos ropajes blancos y una diadema de oro en su frente. Lo miraba llena de rabia y de ira y en su brazo izquierdo tenía un corte profundísimo que sangraba sin parar. Entonces él seguía sorprendido en el suelo, no podía decir una palabra mientras ella lo inculpaba. «Sos un idiota», le decía, «mirá lo que hiciste, mirá lo que me hiciste». Pero ¿sabes qué? Lo que más me enoja no es que me hayas hecho este corte, porque este va a sanar. Lo que me enoja es que me hayas sacado de mi lago. Yo cumplo una misión muy importante en ese lago. Estoy buscando a mi amado en el fondo del lago. Y si llega a pasar que yo pierdo la oportunidad de encontrar a mi amado por el tiempo que vos me tuviste fuera del lago, ahí sí me vas a conocer enojada y no te vas a olvidar de este encuentro. El forastero no podía hacer más que tartamudear y bajar la mirada y cruzar las manos como pidiendo por su vida. Y así se quedó un rato larguísimo. Hasta que se animó a levantar la mirada y entonces se dio cuenta que la doncella ya no estaba ahí con él. Cuentan algunos que conocían a ese forastero, que armó sus cosas, se fue corriendo de aquel poblado, nunca más fue visto por ahí y los que lo conocen dicen que nunca más comió pescado de nuevo. Los que viven cerca del lago Feg en ese momento empezaron a ver, luego de ese encuentro, muchas truchas blancas pequeñas que aparecían en aquel lago, bebés de trucha blanca, que tenían la particularidad de que tenían a su costado una especie de mancha roja como si fuese un tajo. Como lo explican los irlandeses de ese pueblo, es que al fin la doncella, la trucha blanca del lago Feg, encontró a su amado en las profundidades y dieron rienda suelta a su amor, tuvieron montones de hijos y ellos heredaron aquella marca, aquel corte que le había dejado aquel forastero a la doncella. Y así explican cómo a partir de aquel día todos los lagos de Irlanda estaban atestados de ese tipo específico de trucha blanca, con esa marca roja en uno de sus costados. El cuento se llama La trucha blanca del lago Feg y es un mito tradicional irlandés también, uno de estos mitos que tratan de explicar el origen de algo que existe en el mundo. Y así como ese mito, hay un mito que explica el origen del lago de Rabarag. El lago de Rabarag es un lago muy grande, muy hermoso, muy importante, que se sitúa en el condado de Westmeath, en Irlanda. Westmeath significa algo así como oeste al centro, oeste al medio, y está exactamente en esa parte de Irlanda. Y ahí se sitúa el lago de Rabarag. Cuenta esta leyenda que había un soldado. Siempre las leyendas empiezan con algo de amor. El soldado estaba muy enamorado de una muchacha. Él tenía un muy buen pasar económico, porque le había ido bien en su carrera de soldado, y a aquella muchacha le iba muy bien porque era también hija de un alto rango militar. Tenía una casa hermosa, los dos tenían una casa muy bonita. Y este muchacho enamorado un día se acercó a la doncella, fue a la casa y le pidió matrimonio. La doncella le respondió que, que a ella le gustaba, pero que ella no se iba a poder mudar con él, porque había algo que le fascinaba de la casa de su padre, que era que tenían una ventana con una vista a un lago hermoso, gigante, cristalino.
Y ella le dijo que no, que ella amaba esa vista y no podía dejar de tener esa vista. Entonces le dijo que bueno, que se iba a casar con él cuando tuviese una vista a un lago así como el lago que tenía su padre. Y el muchacho, que tenía una casa hermosa pero no tenía vista a un lago, volvió a su casa destruido. Y como todas las personas que tienen un problema que no pueden resolver, hizo lo que todos, y fue y le preguntó a su mamá qué hacer. Su mamá, que era una vieja bruja, muy sabia, le dijo, bueno, déjame esta noche a ver qué puedo hacer. Entonces su hijo, el soldado, se fue a dormir, ella fue a buscar su escoba y cruzó el firmamento hasta otra parte lejana de Irlanda, donde tenía una vieja amiga, golpeó a su puerta y con gran camaradería se saludaron y se tomaron una copa de té y comieron algunas cosas dulces, hasta que en un momento la madre del soldado reveló sus intenciones a su amiga y le dijo, verás, amiga mía, sé que no te visito hace tiempo, pero debo revelarte que no es por mera charla que vengo a visitarte. Vengo a pedirte prestado tu lago, ese lago tan hermoso que vos tenés frente a tu cabaña. Y la mujer pensaba, la amiga. Ella le dijo, no te preocupes, te lo pido prestado tan solo por 1 año. Y en voz muy, muy baja para que no la escuche su amiga, pronunció una fórmula que pronuncian las brujas cuando quieren hacer trampa en un trato. Y dijo, te lo voy a devolver en 1 año pasada una eternidad. Y la mujer, que lo dijo muy bajito, su amiga no la escuchó y al final decidió que se lo prestaba al lago, y la madre del soldado fue al lago, lo tomó por uno de sus bordes y se lo guardó adentro de la capa. Se subió a su escoba, cruzó de nuevo el firmamento hasta llegar a la casa al frente de la cabaña de su hijo, donde depositó aquel lago, que hoy es el lago de Rábara, Westmeath, que es donde tenía la cabaña aquel soldado. Llegó el amanecer, el soldado despertó, abrió los postigos de su ventana y frente a su ventana vio ese lago cristalino, hermoso, más lindo todavía que del lago que tenía el padre de la muchacha. Entonces fue corriendo a la casa de la muchacha, le propuso casamiento y cuando ella se dio cuenta que en efecto él tenía un lago hermoso frente a su ventana, decidió que se iba a casar con él y aceptó matrimonio. El cuento no termina ahí porque pasó 1 año, un poco más de 1 año, y sonó la puerta de la madre del soldado. Era su amiga y estaba enojadísima. Ella trató de recibirla con la misma cortesía con que se habían visto aquella primera vez y le invitó una taza de té, pero ella echó a volar la taza de té y le dijo, nada de falsas cortesías, hace más de 1 año que me pediste el lago y no me lo devolviste, así que quiero mi lago de vuelta. Y la madre del soldado, haciéndose la tonta, le dijo, pero no, vos no me habrás escuchado bien, amiga. Yo te pedí el lago prestado por 1 año, pero por 1 año pasada una eternidad. Entonces su amiga entendió que le había hecho una trampa en el trato y que no había nada que hacer. Entonces, enfurecida, tomó su escoba y volvió a su casa y se contentó por el resto de sus días, al menos por 1 año pasada una eternidad, a ver por su ventana donde tenía un hermoso lago cristalino, ahora un lodazal lleno de peces muertos y muy maloliente. El cuento se llama El lago robado y es un mito tradicional que explica el origen del lago de Rábara en Westmeath, Irlanda. No sé cómo estamos de tiempo. Son las 10:49. Estamos muy bien de tiempo. Voy a leer los comentarios, que no leí ninguno de los comentarios, son tantos. Me dicen buenísimo el tema, me alegro que les sirva, que les guste. Voy a ver si hay otros comentarios. Hay un par más de cuentos que voy a contar, la mayoría irlandeses, alguno galés. Y si nos da el tiempo, voy a terminar vinculando un poco más con la temática de Halloween y contando un cuento de terror que nada tiene que ver con mitos irlandeses.
El cuento que les voy a contar ahora vuelve un poco a los féricos, vuelve a, esta vez no a Irlanda, sino a Gales. Es un cuento tradicional galés. Ya dijimos que los celtas se dividen en tres ramas. Y los galeses, junto con cornualles y junto con Bretaña, son los celtas bretones. Así se los divide. Cuando piensen en Gales, en cornualles y en los bretones o en el folclore de Britania, tenemos que pensar en las leyendas artúricas principalmente. Es lo más canónico de su cultura. Y este cuento habla de la historia de un niño, pobre niño, Elidor, que su madre, se ve que porque era muy travieso, era muy curioso, lo mandó a una abadía a que lo críen los sacerdotes y el mismísimo abad. Los sacerdotes eran muy severos, el abad era más severo todavía, y el pobre niño, que encima era travieso, a los sacerdotes no le gustaba nada esa actitud. Ellos querían un niño sumiso, y cada tanto lo agarraban a cintazos al pobre Elidor, que la pasaba terriblemente mal en esa abadía. Un día juntó coraje y se escapó. Juntó lo que pudo en su mochila, que no fue mucho, y se perdió en el medio de un bosque muy cercano a esa abadía, que era la abadía de Saint Davis. Se perdió en el bosque. Primero se perdió por varios días, se alimentó con lo que se había llevado en la mochila, que no era mucho. Muy rápido se le acabó la comida que llevaba en la mochila, muy rápido se le acabó el agua y se tuvo que terminar alimentando de los frutitos que encontraba por ahí, arriesgándose a que sean venenosos o cualquier cosa. Bebía de los arroyos que había también cuando tenía la suerte de encontrarse alguno, y en un momento, después de varios días, cayó rendido, no daba más, y fue a caer justo frente a una caverna. Y justo antes de desmayarse escuchó dos vocecitas muy agudas que le hablaban desde adentro de la caverna. «Oh, pobre niño», decía una. «Sí, pobre niño, tenemos que ayudarlo». Y entonces le hablaron a él. «Niño, ¿qué haces acá, en el medio del bosque? ¿No ves que es muy peligroso para que andes solo? Vení con nosotros al interior de la caverna. Adentro está el reino de los elfos, y nuestro rey, el rey de los elfos, seguramente te va a dar un lugar digno en nuestro palacio». Y Elidor no le parecía muy convincente, pero tampoco tenía muchas opciones, así que siguió a esos dos elfos que lo internaron en aquella caverna, que al principio estaba oscura y se metía por túneles húmedos, hasta que de pronto vio brillar el sol de nuevo. Pero era raro porque estaban bajo tierra todavía. En vez del techo cavernoso había un cielo azul. Y había nubes que cruzaban de un lado para el otro, y había un sol amarillo que iluminaba un pasto tan verde como el pasto de la superficie. Y Elidor acompañó a aquellos dos elfos a lo largo de un camino hasta llegar a un palacio. Cuando entraron, fueron todos saludados por un grupo de cortesanos, y en su trono estaba el rey de los elfos, que lo miró a Elidor de abajo para arriba. Los dos elfos le explicaron al rey que era un niño, que estaba perdido, que necesitaba su amparo, y el rey, que al principio se mostró un tanto arisco, muy rápidamente aceptó que Elidor se quedara con ellos. Lo recibieron con un gran banquete, con una fiesta. Muy rápidamente se hizo amigo de varios de los elfos que estaban por ahí, y más rápido aún aprendió su cultura. Pasó muchos días con ellos, viviendo y aprendiendo sus costumbres y jugando con los elfos más pequeños. Entre esas cosas que tenían los elfos, una de las cosas que le quedó grabada a fuego a Elidor es que tenían la verdad ante todo. Nunca mentían, nunca ocultaban nada. Elidor se quedó eso.
Un día, cuando pasó mucho tiempo, Elidor se preocupó por su madre, le extrañaba, pero también le preocupó que su madre debía estar muy preocupada por él, porque hacía muchos, muchos días que no lo veía. Entonces habló con el rey de los elfos, le pidió por favor que lo deje ir a visitar su pueblo. El rey de los elfos aceptó. Entonces los elfos lo acompañaron por ese camino nuevamente hasta fuera de la caverna, y desde afuera de la caverna lo acompañaron hasta fuera del bosque y lo dejaron muy cerca de su aldea. Entonces fue Elidor y visitó a su madre, y su madre estaba preocupadísima y lo abrazó muy fuerte, y Elidor le contó todas las aventuras que había vivido con los elfos. Pero al final de la charla, Elidor le explicó a su madre que tenía que volver, porque él había dado su palabra de que iba a volver al reino de los elfos. Él se había comprometido con el rey de los elfos, y si había algo que él había aprendido era la verdad ante todo. Entonces su madre le lloraba para que se quedara con ella, que no volviera, pero él volvió. Volvió al reino de los elfos y nuevamente pasaron días y compartió con ellos, y no pasó demasiado tiempo hasta que el rey de los elfos le permitió a Elidor ir y venir del mundo de los hombres al mundo de los elfos, del reino de los elfos al mundo de los hombres, libremente. Ya había esa confianza. Entonces Elidor iba y venía, y cada vez que se encontraba con su madre le contaba sus nuevas aventuras en el país de los elfos. Y un día le contó algo que llamó mucho la atención de su madre. Le contó de un deporte que practicaban los elfos, que se jugaba, en palabras de Elidor, con una pelota amarilla muy pesada y brillante. La madre al instante se dio cuenta que estaba hablando de una bola de oro macizo. Entonces a ella, que le picó un poco la codicia, le dijo a su hijo: querido hijo, ¿no serías tan amable de en tu próxima visita traerme una de esas pelotas amarillas para que yo conozca el deporte, nada más que para eso? Y Elidor, que tenía el corazón puro, pero ahora lo tenía más puro después de haber compartido con los elfos, no sospechó nada, volvió al país de los elfos, agarró una de esas pelotas de oro y volvió, y ni siquiera se la pidió a nadie, porque claro, había esa confianza. O eso creía Elidor. Pero los elfos siempre sospecharon de los hombres, porque ellos saben muy bien que hay cierta oscuridad en el fondo de sus corazones. Entonces cuando vieron a Elidor llevarse esa pelota, sospecharon. Y 2 de los elfos lo siguieron. Entonces Elidor cruzó el bosque, y cuando se dieron cuenta que estaba a punto de entregársela a su madre, entonces los elfos corrieron, lo detuvieron, le quitaron aquella pelota y volvieron corriendo y se perdieron en el bosque. No sin antes insultarlo y decirle de todo al pobre Elidor. Elidor se quedó muy mal después de ese episodio. Vivió un tiempo con su madre después de eso, pero después quiso volver al país de los elfos y quiso pedirles disculpas y explicarles el malentendido, que él jamás se había querido robar esa pelota. Él simplemente se la quería mostrar a su madre. Pero cuando se internó en el bosque, nunca más volvió a encontrar la entrada al país de los elfos, porque a partir de aquel día, la entrada al país de los elfos le había sido negada. Ese cuento se llama Elidor y los elfos de Saint Davis, y es un cuento tradicional galés. Los galeses, cuando se refieren a los féricos, generalmente usan la palabra elfo, pero no queda del todo claro qué tantos son elfos, qué tantos son duendes, qué tan intercambiable es esa palabra. Lo que es seguro es que no son los elfos que hoy nos trae el cine con El Señor de los Anillos. Parecen ser algo más cercano a un duende. Hay otros cuentos sobre estos folclores, y voy a contarles uno en particular que habla sobre unas hadas, y creo yo que hace cierto hincapié en esta amoralidad de los seres féricos. Esta idea que no son ni generosos
ni terribles, sino que son caprichosos y hacen lo que quieren. Y pueden hacer desde cosas terribles hasta cosas muy generosas en una misma secuencia, en un mismo cuento. Y me parece que este es uno de los casos. Había un jorobado llamado Lushmore que vivía muy, muy mal, porque tenía una joroba terrible. Era una joroba enorme que pesaba más que su propio cuerpo y le había traído desde su nacimiento problemas de salud terribles. Lushmore era un excelente artesano y con eso se ganaba la vida. Él era mimbrero, hacía canastas y todo tipo de cestos. Un día en la capital se daba una feria y él fue a vender sus artesanías. Y ese día le fue especialmente bien. A él siempre le iba bien porque era un excelente artesano, pero ese día le fue especialmente bien y trabajó desde temprano en la mañana hasta que se puso a la noche. Pero bueno, terminó el día muy, muy cansado y todavía tenía todo el retorno hasta su aldea, su casa en la aldea. Y eran kilómetros y kilómetros y a Lushmore le costaba muchísimo caminar por su terrible joroba. Entonces él emprendió el viaje cuanto antes, pero la noche lo tomó casi al poco tiempo y muy a la mitad del camino ya estaba cansadísimo y tuvo que frenar. Se sentó en unas escalinatas que estaban dispuestas por ahí a tomar el aire fresco, a mirar la luna. Pero lo que no se dio cuenta es que se fue a sentar justo a las escalinatas que daban a la entrada del túmulo de Knock Grafton. Ya hablamos antes de que los túmulos eran estos montículos de gran antigüedad y que los irlandeses los vinculan a portales a otros mundos. Y es por eso que generalmente los irlandeses se mantienen lejos de los túmulos, porque ellos tienen una relación con las hadas de respeto, pero también de algo de miedo. Entonces se mantienen lejos. Pero Lushmore se ve que no se dio cuenta, o se ve que capaz no les tenía tanto miedo a las hadas, pero se sentó en esas escalinatas. Y no tardó mucho tiempo en llegarle a los oídos unas vocecitas agudas, que eran como cantos. Después se dio cuenta que estaban cantando una cancioncita que decía los días de la semana. Y después tenía un silencio la canción. Y él muy rápidamente se quedó prendido de esa melodía y sin darse cuenta le empezó a canturrear en voz baja y en un momento se dejó llevar por su inspiración y agregó una frase a la canción justo donde tenía ese silencio. Él agregó un día más de la semana. Cuando lo hizo, las voces se callaron de inmediato. Y Lushmore se preocupó. Le corrió un frío por la espalda. Y después escuchó los pasos que se acercaban a él corriendo, como una estampida. Y ahí Lushmore estaba a punto de salir corriendo, pero más rápidas que él fueron las hadas que lo rodearon. Pero muy lejos de estar enojadas, las hadas estaban contentísimas. Le aplaudían y lo vitoreaban y le festejaban y lo llevaron a tirones adentro del túmulo donde lo convidaron con un banquete y con cerveza. Y la reina de aquellas hadas se acercó a Lushmore y le dijo que estaba contentísima con el aporte que había hecho a su canción y que a partir de ese día lo iban a tener para siempre y su canción iba a contener esa frase que había aportado Lushmore. Estaban re contentas las hadas. Y la reina de las hadas le dijo a Lushmore que iba a recompensarlo por aquel aporte haciendo que deje de tener aquella joroba. Y dijo algunas palabras en gaélico, e hizo algunos gestos y de pronto la joroba de Lushmore cayó al suelo de ese túmulo. Y Lushmore por primera vez se sintió liviano, sintió que flotaba y pudo incorporarse por primera vez en su vida porque él había nacido con esa joroba y cuando se incorporó se dio cuenta que era un hombre bastante alto. Y pudo ver todo desde arriba y se sentía aliviado y agradeció a las hadas y las hadas le agradecieron a él por su aporte y quedaron en muy buenos términos a partir de ese día.
Lushmore se fue de nuevo a la casa y vivió re feliz desde entonces. Pero el cuento no termina ahí, porque otro jorobado en otra parte de Irlanda se enteró de la noticia de la historia de Lushmore. Y fue a buscar a Lushmore, se cruzó toda Irlanda y cuando lo encontró le preguntó cómo había hecho para que se le caiga la joroba. Y él le contó toda su historia con lujo de detalles. Este jorobado era más impaciente, tenía cierta oscuridad en su alma, o eso cuenta el cuento. Entonces se fue a aquel túmulo y esperó hasta la medianoche y se sentó en sus escalinatas y en un momento escuchó la vocecita de aquellas hadas, pero él no fue tan paciente como Lushmore y al instante agregó un día más de la semana a su canción, pero sin fijarse que entre en el tiempo correcto, sin fijarse que sea de buen gusto musical, metió de prepo aquella frase y escuchó de nuevo aquel silencio. Y de nuevo la estampida y las hadas lo rodearon y esta vez las hadas no estaban contentas, estaban muy enojadas y le mostraban los dientes y le gruñían y le tironeaban de los talones. Y la reina de las hadas se acercó a aquel jorobado y le dijo: jorobado, por esa intromisión de tan mal gusto que hiciste en nuestra canción, yo te voy a condenar a, en lugar de llevar una joroba, llevar 2 jorobas. Entonces sintió como si algo se le trepara por la espalda y se le posara encima de su joroba, y era la joroba de Lushmore, que todavía estaba ahí tirada en el suelo de aquel túmulo, y se le posó arriba de su otra joroba y se prendió de su joroba y ahora llevaba el doble de peso sobre sus espaldas. Y sus rodillas no soportaban tanto peso. Trató de volver caminando, pero muy rápidamente las 2 jorobas lo aplastaron y murió en el acto. Se dice que cuando encontraron su cadáver no tenía ninguna de sus 2 jorobas. Y cuentan que las hadas de Knockgrafton guardan todavía esas 2 jorobas adentro de su túmulo por si algún otro intruso se atreve a cometer la osadía de agregar otra frase más a su canción que ya Lushmore dejó perfecta. Ese cuento se llama Las hadas de Knockgrafton, es un mito también tradicional irlandés. Y ya vamos llegando al final del programa. Estamos bien de tiempo y vamos a terminar con los mitos irlandeses. Y en lugar de eso, primero les quiero hacer una recomendación, ya que estamos de nuevo, estamos en Samaín o Samhain, como se le dice en gaélico irlandés. Es algo parecido, como ya se habrán imaginado, al Día de los Muertos, que festejan en México y en otras culturas. Es un día donde se dice, para los celtas, los días empiezan y terminan en el atardecer. Y se dice que durante la cena del 31 de octubre, que bueno, que para ellos inicia el invierno, para nosotros inicia el verano en el 31 de octubre, más o menos, porque estamos en el otro hemisferio. Se dice que en la cena, como les contaba antes, hay que dejar lugares, asientos vacíos alrededor de la mesa para que vengan aquellos difuntos, familiares que se fueron ya hace tiempo a visitarnos y a compartir una noche más con nosotros. Así que los invito a que en la cena de hoy o en cualquier momento que tengan hoy, dejen unos asientos vacíos. Yo dejé 2 asientos vacíos para 2 personas muy importantes que ojalá hayan venido hoy a visitarme. Y les quiero dejar una recomendación también de una película que es muy amable. Es una película muy vieja, no me acuerdo el año. Se llama Derby O'Hill y la gente pequeña. Ya dijimos que la gente pequeña es como los irlandeses le llaman a los seres feéricos, o la buena gente. También está traducida como El cuarto deseo. Es una película de Disney, pero creo que del 40, del 50, del 60, no me acuerdo, por ahí. Pero es una película muy interesante porque
cuenta la historia de un contador de historias irlandés, que los irlandeses tienen una fuerte cultura del contador de historias. Se escribe Sean Chai, el contador de historias irlandés, no sé cómo se pronuncia en gaélico. Pero bueno, esta película cuenta sobre este viejo contador de historias y algo muy interesante es que toda la película es muy fiel a todos los seres féricos irlandeses. Aparecen casi todos. Aparece el Leprechaun, aparece el Rey de las Hadas, aparece el Puka, que puede transformarse en animales. En algún momento, si miran la película, van a ver un caballo, algo místico. Es un Puka transformado en su forma animal. Van a ver a la Banshee, a el Dullahan, que es también un ser muy conocido, que es algo así como el segador de almas, que aparece a veces en su caballo negro. Es un jinete sin cabeza, lleva su cabeza en una de sus manos, en una de sus versiones, y monta un caballo negro, y en su otra mano lleva una espina dorsal humana a forma de látigo. No es un ser maligno, simplemente se lleva las almas. Y en otra versión más colonial aparece como un cochero también sin cabeza que conduce un coche tirado por 8 caballos negros. En la película aparece en esa segunda forma. Y aparecen montones de otros seres féricos. La película es muy, muy interesante y muy, muy llevadera, muy linda también si la quieren ver. Y es una linda entrada al folclore irlandés. Y voy a terminar el ciclo vinculando un poco con lo que es Halloween. Voy a ver si hay algún comentario. Tengo que actualizar cada tanto acá la aplicación porque si no me pierdo los comentarios. Como les decía, voy a terminar vinculando un poco más con Halloween. Voy a hacer un último cuento que es un cuento de terror, que nada tiene que ver con los mitos irlandeses, nada tiene que ver con la cultura celta, pero es un mito, es un cuento de terror que es mi preferido. Alan era un muchacho que estaba enamoradísimo. Había estado buscando una forma de hacerse del amor de su amada, que no le llevaba ni el apunte. Su amada era una apasionada de las fiestas y salía con todo el mundo menos con él. Y él quería hacerse con el amor de ella, estaba encaprichadísimo. Entonces buscó una forma de hacerlo, hasta que buscando y buscando encontró una tarjetita que daba una información muy críptica, decía muy poco, pero le daba a entender que ahí estaba su solución. Y después detallaba una lista de pasos que él tenía que seguir. Tuvo que meterse en lo profundo de un suburbio muy oscuro por la noche, muy peligroso, subir una escalera oxidada, una de tantas que eran todas iguales, hasta que llegó a un piso donde estaba lleno de puertas, todas idénticas. Tuvo que reconocer una en particular por una cosita mínima, un detalle mínimo, y ahí la tenía que abrir sin golpear. Así lo hizo. Abrió la puerta y lo que vio delante suyo es un cuartito, una habitación minúscula, toda mugrienta. Le llamó la atención casi vacía. Lo único que había en la habitación era un estante de uno de los lados que tenía unas pociones transparentes, muy pequeñas y transparentes. Otro estante de otro de los lados que tenía otras pociones de color rojo. Y en el centro, un viejo sentado en una mecedora que estaba leyendo un periódico, y cuando Alan abrió la puerta bajó ligeramente el periódico y lo miró con una mirada terrible, una mirada de cazador. Hasta que Alan recordó el último paso que decía la tarjeta. Tenía que entregarle esa tarjeta con su nombre. Así lo hizo, le entregó la tarjeta, el viejo la tomó. «Ah, señor Alan», le dijo. «Bienvenido, lo estaba esperando. Pase usted, tome asiento».
Alan se sentó, empezó a balbucear explicándole lo que venía a buscar, que estaba muy enamorado, que quería, había escuchado que quizás él podía darle una solución a eso que él quería. El viejo lo interrumpió de inmediato. Sí, yo tengo lo que usted necesita, pero déjeme que le muestre primero uno de mis productos, mi mejor producto. Esta pócima que usted verá, transparente, pequeña, contiene tan solo una cucharada de té, ni una gota más, porque es todo lo que se necesita. Es una poción, es un líquido traslúcido, inocuo, inoloro, es como el agua, pero nada más lejos que ser agua. Este producto usted lo pone en una bebida, lo pone donde usted quiera y la persona que lo beba va a quedar tratada de inmediato. Ese producto, esa bebida, lo que va a causar en la persona es no dejar ninguna huella de ningún tipo y va a ser totalmente indetectable en cualquier tipo de autopsia. Alan se horrorizó y se echó el banco hacia atrás. ¿Pero usted me está vendiendo un veneno? ¿Qué me está diciendo? No, señor Alan, ¿cómo vamos a llamarle veneno a esto? Es una palabra muy fuerte. Yo decido llamarle un detergente. Es un detergente de vidas. Las vidas necesitan alguna limpieza, a veces hay vidas que sobran. Así que a mí me parece muy justo que haya gente que se dedique a hacer estas pócimas. Eso sí, esta pócima, una cucharadita de té, que es todo lo que se necesita, ni una gota más, vale $5.000. Ni un centavo menos la cobro, $5.000. Eso es mucho dinero. Eran otros tiempos esto. Era mucho dinero para Alan. Espero que no todos sus productos sean así de caros, señor. De todas formas, está bien, pero esto no me interesa. No se preocupe, señor Alan. Yo sé que usted no vino a buscar esto. Pero créame que yo se lo tengo que mostrar. Usted ya va a darse cuenta por qué, pero yo tengo que mostrárselo. Este otro producto, en cambio, sí es lo que usted viene a buscar. Esta es una pócima para el amor. Usted le debe beber esto a la muchacha que ama y va a quedar prendida de usted eternamente. Lo va a amar para siempre. Pero eso, le preguntó Alan, ¿eso es real? ¿Eso realmente me va a amar? ¿Es duradero? Por supuesto que es duradero y que es efectivo, señor Alan, ¿por quién me toma? Esta pócima tiene un efecto contundente, tiene un efecto terrible. Es terriblemente efectiva. Alan no cabía en sí mismo de la alegría. Pero entonces, ¿usted me va a vender una pócima de amor? ¿Esto realmente me va a garantizar a mí que voy a tener a la muchacha que amo? Por supuesto, señor Alan, esa muchacha va a estar terriblemente enamorada de usted. Lo va a seguir día y noche, noche y día va a querer estar junto a usted. Si usted quiere salir, ella va a insistir en acompañarlo, va a tener miedo de que alguna otra muchacha se fije en usted. Si usted sale a tomar frío, se va a preocupar y va a querer cuidarlo, le va a decir que no tome frío. ¿Usted fuma, señor Alan? Si usted fuma, va a hacerlo dejar de fumar para que cuide su salud y lo va a hacer cuidarse con su dieta. Eso es amor, decía Alan. Algo así necesito. A mí no me gustan esas relaciones que no se prestan atención. Yo necesito a alguien que esté todo el tiempo pensando en mí. Eso es lo que va a tener, señor Alan. Ella va a estar todo el tiempo pensando en usted. Si lo ve meditativo, le va a preguntar qué es lo que piensa y no va a parar hasta que le dé una respuesta formidable. Si lo ve triste, lo mismo, le va a preguntar hasta saber qué es lo que le pasa. Y le digo una cosa más. Si usted en algún momento tuviese que tener alguna aventura con alguna otra muchacha, quédese tranquilo que ella va a terminar perdonándolo. Ella lo va a amar tanto que lo va a perdonar y nunca, nunca va a darle el divorcio. Pero señor, ¿es eso lo que necesito?, decía Alan entusiasmadísimo. Pero dígame ahora, ¿cuánto es que sale esa pócima maravillosa que vende usted? Ah, señor Alan, esto vale tan solo $1, dijo mientras le servía en un frasco vacío, un tanto mugriento, algo de aquella pócima, y se lo alcanzó.
Alan tomó aquella pócima, la abrazó como si fuese su misma amada y apenas balbuceaba agradeciéndole, gracias Señor. El anciano le dijo, no me agradezca, señor Alan, este es mi trabajo. Verá, así trabajo yo, dejo contentos a mis clientes y eventualmente siempre vuelven a buscar otro de mis productos. No importa que sea más caro, eventualmente ellos ahorrarán y van a hacer lo que sea necesario para poder conseguir otro de mis productos. Así que no se preocupe, señor Alan. Alan no había escuchado ni una de las palabras de aquel anciano, se dio media vuelta y le dijo, entonces solo puedo decirle adiós, anciano. Ha salvado mi vida. Y el viejo le respondió con un tono cínico, no digamos adiós, señor Alan, no nos apresuremos. Más bien, digamos hasta luego. Hasta pronto, señor Alan. Ese cuento se llama El cazador y es de John Collier. Y con eso terminamos este especial, este programa de Samaín o Samhain y algunos mitos irlandeses. Vimos qué son los feéricos para esta cultura, cómo los feéricos engloban un montón de seres, desde duendes, hadas, espíritus. Vimos que esa naturaleza de los feéricos casi caprichosa puede ser terriblemente maliciosa al punto de terminar en la muerte y la tragedia, o pueden ser generosos al punto de brindarle abundancia a una familia. Vimos algunas de sus deidades, vimos el Ternanog, la tierra de la eterna juventud. Y nos vamos con eso y con la invitación de que festejen este Samaín. Pueden buscar algo de información sobre él y lo festejen con algunas velas en su casa, en alguna cena y con algunos asientos vacíos alrededor. Gracias a los que se quedaron y las que se quedaron hasta el final y nos vemos quizás el año que viene en otra edición de Samhain con más cuentos irlandeses o de otros pueblos celtas. Hasta la próxima.